Bueno, vamos a ver la siguiente parte de la venta de la casa. Hay algunas cositas que ya nos dimos cuenta. Resolviendo esas cositas ya estamos adelantando un gran paso para ir adentrándonos hacia la venta de la casa. ¿Empezaste a guardar las cosas? Bueno, claro, cuando vos estás segura que querés vender tu casa, lo primero que haces es empezar con la mudanza. Entonces empezás a guardar cosas en caja. Pero vamos al punto, ¿no? Uno de los puntos que decíamos recién es, ¿la querés vender? ¿La querés vender? ¿Por qué? ¿Y para qué? Preguntas fundamentales, porque si no puedes responderte a por qué querés vender la casa o para qué, porque el para qué también tiene que ser una respuesta bastante concreta para un acontecimiento que resuelva alguna situación, porque si la querés vender para pagar una deuda y a lo mejor te cueste venderla porque seguramente en alguna cosita de adentro no la querrás vender. Entonces el por qué y para qué son preguntas fundamentales. ¿Por qué querés vender la casa y para qué la querés vender? La otra gran pregunta es, ¿quién la quiere vender? ¿Quién quiere vender tu casa? ¿La querés vender vos? ¿La quiere vender alguno de tus ancestros que te está mandando mensajes subliminales? ¿La quiere vender alguno de tus ancestros por la historia que le tocó vivir a alguno de ellos? Bueno, esto sí implica meterse en el análisis del transgeneracional. Entonces, si tu casa está tardando en venderse y a vos te lleva a meterte en tu transgeneracional, créeme que vas a tener que agradecerle a la casa lo que está tardando en venderse. Muy bien, vamos a meternos ahora en la historia de la casa. En el video anterior nos quedamos con la escritura. Bueno, ya tenés todo, tenés la llave, tenés la escritura. Te mudaste. ¿Cómo fue esa mudanza? ¿Cómo fue la mudanza, es decir, la entrada a esa casa? ¿Estabas feliz cuando hiciste la mudanza? Porque entrar en esa casa implica que saliste de otra casa. Y ahora digo, la casa, la que estamos analizando, es la que vos querés vender. ¿Cómo entraste a esa casa cuando venías de la otra casa? Es decir, ¿cómo fue la mudanza? Yo me acuerdo de una mudanza en la cual tuve que hacer todos los canastos yo sola. Tuve que mudarlos yo sola. Me estaba mudando a la casa del ex. Yo solita. No me di cuenta ahí que yo solita estaba haciendo la mudanza para irme a vivir con él, que no tuve la más mínima ayuda ni el más mínimo apoyo. No me di cuenta. Bueno, ¿cómo fue la mudanza de la casa anterior para entrar en esta casa? ¿Cómo te sentiste? Porque acuérdate, todas esas energías quedan ahí. ¿Cómo fue la mudanza para entrar en la casa? Todo lo que guardaste en la otra y trajiste a esta, ¿te trajiste toda la historia de la otra? ¡Ay! Bueno, vas a tener que empezar a limpiar esa historia. ¿Conservaste todo lo anterior o tiraste? ¿Tenés todavía cosas en cajas de la mudanza anterior? ¿Cómo fue la emoción de esa mudanza? ¿Por qué eso queda en esta casa? Hago silencio porque me voy acordando mientras tanto cómo fue la mudanza de la casa anterior a esta casa. Tremenda. Muy bien. ¿Cómo fue el orden y la organización de todas las cosas de la mudanza? Te mudaste a esta casa, empezaste a poner orden y organizaste. Esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá. ¿Cómo fue? Yo me acuerdo cuando entré a esta casa que estoy alquilando, organicé los muebles de una determinada manera y cuando entra el hombre que me la alquiló me dice, ¡ay, mira cómo organizaste acá! Yo lo hubiera organizado de otra manera completamente, claro, porque era su casa. En su casa él lo organiza como quiere y en mi casa yo lo organizo como quiero. Bueno, ¿cómo lo organizaste? ¿Lo organizaste como vos querés o tuviste intervención en la organización de la casa? Tremendo. Yo me acuerdo, el primer departamento que yo me compré, cuando yo solita me lo compré, fue un escándalo, porque me echó mi papá, me fui a vivir con una chica, después me mudé a ese departamento. Y tenía un novio, tenía varios en ese momento, pero uno entraba a mi casa y me decía, no, estos muebles vos los tenés que poner. ¿Perdón? ¿Que los tengo que poner cómo? Bueno, esa energía quedó en ese departamentito.
Después lo compró la hija de Seineldin. ¿Podés creerlo? Esto fue hace mucho tiempo. Te lo digo así en voz bajita para que no se escuche. Bueno, así, la mudanza, el orden y la organización. ¿Cómo vos sentís que pudiste poner el orden y la organización en tu casa? Porque esa es la energía que quedó desde el inicio en la casa. ¿Cómo sentís que a lo largo de la historia de esa casa pudiste seguir sosteniendo el orden y la organización? ¿Pudiste seguir sosteniendo el orden y la organización? ¿Cuánta gente vivió en esa casa? ¿Tuviste inquilinos viviendo en la casa? ¿Inquilinos que pagaban alquiler o que no pagaban alquiler? ¿Y esos inquilinos cayeron? ¿Los invitaste? ¿Los metiste y después no sabías cómo sacarlos? ¿Se te metieron y después no supiste qué hacer? Tremendo, porque toda esa energía de usurpación, de acoso, de inquilinato sigue en la casa. ¿Sí? ¿Cuántas casas hay que son casas sociales, culturales? Todo eso queda ahí. ¿Y cuáles fueron las historias de todas las personas que vivieron en esas casas? En tu casa, ¿no? Porque estábamos hablando de tu casa. Toda esa gente que vos dejaste que se meta porque no pudiste decirle que no. La historia de esa gente también se te metió, también vivió ahí, también se armó ahí. Y tu falta de respeto con vos misma para decirle, ¿sabes qué? Te vas, también vivió ahí. Como tu potencia para deshacerte de alguno que no querías que se vaya, eso también quedó ahí. Todas las historias que vos viviste en esa casa por hacer, no hacer o callar, quedaron ahí. Toda esa es energía que está ahí. Claro, vos te preguntarás, ¿y qué hago con todo eso? Primero darte cuenta que eso está ahí. Segundo, soltarlo, deshacerte de eso, quitártelo. ¿Cómo? Hay un montón de técnicas que usamos en transgeneracional, en conexión cuántica, en campo cuántico, en conexión genealógica, para identificar toda esa carga energética y quitarla y agradecer su presencia. ¿No? Porque, bueno, no importa, no viene al caso, no te voy a explicar ahora cómo es eso. ¿Cómo llegaron esas personas que se metieron? ¿Qué fue lo que pasó con esas personas que estuvieron ahí? ¿Y cómo se fueron esas personas? ¿A cuáles tuviste que echar? ¿Con cuáles tuvo que parecer un accidente? Bueno, todo eso queda ahí. Todas las historias trampa que aparecieron en la casa, las tuyas y las de tus hijos. Tu historia estando ahí, ¿cómo fue tu historia estando ahí? Yo te contaba que mi historia en esa casa que viví 13 años. El año 14 ya no estoy viviendo ahí, pero igual sigo con la titularidad de la casa. Esos 13 años no estuve un mes seguido metida en la casa. ¿Por qué? Porque siempre iba. Noruega, Argentina, los viajes. No estuve nunca metida un mes ahí adentro. Entonces, eso también es una historia. Ahora, los meses que estaba o en el tiempo que estaba feliz o me estaba quejando por la casa. Los meses que no estaba feliz, extrañaba la casa. Toda la historia estando ahí, todas las personas con las que me relacioné, todas las personas que estuvieron ahí, todas las que se fueron de ahí, todas las que quisieron estar de ahí y nunca las dejé, todo eso, todos los servicios. La señora que te ayuda a limpiar la casa, el jardinero si tenés jardineros y el piletero si tenés piletero. Te cuento lo que pasó. A los 4 meses de estar viviendo en esta casa que me mudé, se rompió la piscina, se rompió, se agujerió, se vació toda. Piscina, útero. Entonces vos qué haces, llamás al dueño y le decís, se rompió la piscina. Analiza tu útero o el útero del que venís. Pero vos, como sos la inquilina, también tenés que analizar el útero, porque también te toca. Hay otras casas en las que se volaron los techos. Hay otras casas en las que se rompieron los vidrios. Hay otras casas en las que entraron a robar. Y en algunas mataron gente. También me pasó en una casa, la casa anterior a la que vivía antes de tener esta casa. Cuando yo me fui se la vendí a otro. Y ese se la vendió a otro, y el que la compró en tercer lugar lo mataron en la puerta de la casa un día que entraba con el auto. Eso también queda en la casa. El piletero, el jardinero, la señora, el electricista, todo. Todo queda en la casa.
¿Te acordás esa serie que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasa en la casa queda en la casa? Y hasta que no lo identificás, no lo elaborás, no lo verificás de dónde viene y no lo quitas, ahí sigue estando. Algunos cuando ven estas historias dicen, pero yo debería llamar a una bruja para que me limpie la casa. Esa es la solución más fácil y no la más efectiva. Porque la bruja, ¿qué va a sacar? Las cargas que están en la casa que vos generaste o que tus ancestros generaron o que la historia que vos viviste ahí generó. No, mi amor, no. Siempre es más efectivo que revises vos, que analices vos y que liberes vos todo lo que está ahí. Porque es tu casa. Es el útero en el cual estuviste viviendo el tiempo que estuviste viviendo. Entonces nadie mejor que vos sabe lo que hay ahí. ¿Y sabés qué pasa cuando vos llamás a una bruja? La bruja no sabes qué te mete, con la idea de qué te saca. Y no por voluntad, a lo mejor por ignorancia. Entonces no. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y si vos fuiste el que estuviste en Las Vegas, lo tenés que sacar vos. También habitan secretos. No, ¿cómo que no? Sí, habitan muchos secretos en las casas. Bueno, esos secretos hay que sacarlos a la luz, por lo menos para vos. Y habitan también miedos, mieditos, los mieditos que tuviste, esas noches que no dormiste, esos ruidos que escuchaste. Todo eso queda en la casa. ¿Qué se hacía en la casa? ¿Viste que, ay no, esto no te lo puedo contar. ¿Viste que hay casas que son de dueños de sectas o de dueños no, el dueño de la casa participó en una secta o el dueño de la casa participó en una sociedad secreta y se hacían reuniones en la casa o en la escuela científica Basilio, espiritistas? Bueno, eso pasa. A veces se reúnen en casas, claro, sí, eso pasa. Entonces toda esa energía queda en la casa también. El entorno. Por ejemplo, ahí en la casa que yo tengo en Núñez, justo queda en una esquina. ¿Sabés que en esa esquina está justo en toda la esquina toda la luz de todas las 4 manzanas que están ahí? Entonces si revienta la cosa de luz, ¿quién es la primera que se entera? Yo. Por el ruido, por el olor, por el fuego, Entonces yo llamaba a la luz y le decía, ¿saben qué? Saltó la cosa de acá de la... Entonces de alguna manera son la guardiana de la luz de las 4 manzanas. ¿Que no? Bueno, todo eso también habita en las casas. ¿Qué parte te toca? Casa de esquina, casa de cruce, casa de encrucijada. ¿Por qué estás en casa de esquina? Y acá viene la cosa interesante. Esa historia que estás viviendo en esa casa, ¿a qué otro de tu clan se remite? Mi bisabuelo Manuel se llamaba Manuel y nació en España, en La Coruña, pero se vino a vivir a la Argentina. Compró una casa de esquina, justo, una casa de esquina. El número de la casa era 402. El número de la casa de la esquina donde vivo yo es 4302. Igualita, una historia muy parecida. Entonces, ¿vos creés que mi casa de esquina no está replicando la historia de la casa de la esquina de mi abuelo Manuel? Al mismo tiempo que yo tengo la casa de esquina, el campo que tengo en Córdoba es un lote de esquina. Y la estación de servicio que tiene mi tía es una estación de servicio que queda en una esquina, como toda estación de servicio, casi toda. Siempre las casas de esquina. ¿Qué te quiere decir la casa de esquina? Cuando yo tenía a mi novio de Santa Fe, sus padres vivían en casa de esquina. Cuando tenía a mi novio de Córdoba, sus padres vivían en casa de esquina. Cuando yo estaba de novia con el noruego tenía casa de esquina. ¿Qué debe querer decir la casa de esquina? ¿Te das cuenta que toda esa información... ¿Por qué no puedo vender la casa de esquina? Perdón. ¿Qué pasa con la casa de esquina? Porque sí la puedo vender, si quiero yo, si la casa quiere y si mis ancestros me dejan, porque termino de interpretar todo lo que hay que interpretar y de liberar toda la carga que tengo para liberar. Pero ¿y la situación económica de la Argentina? ¿Y a mí qué me importa? ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver en la casa
que habito y que me habita. Además de hablar con la casa, ¿hablaste con tus ancestros? Porque a lo mejor hay proyecciones de tus ancestros colgadas en vos viviendo en esa casa. Además de hablar con la casa, ¿hablaste con ellos? ¿Te diste cuenta que el por qué y el para qué te fuiste a vivir a esa casa creó expectativas en esa casa? Y en tu vivir en esa casa, ¿se cumplieron esas expectativas? Y si no se cumplieron, ¿cómo estás con eso? Porque esa puede ser un ancla muy grande que todavía hace que te aferres a esa casa. Yo me acuerdo, yo tengo 25 millones de mudanzas en la historia de mi vida. Y una historia de útero que para qué te cuento. Pero entre todas esas historias de mudanza, el día que yo entré a esa casa dije, esta es la última casa en la cual vivo, no salgo más de acá. Ahí estoy, queriendo vender la casa. Primero voy a tener que soltar esa carga o esa raíz que puse en ese momento. ¿Cómo? Bueno, con todas estas técnicas que utilizamos para acompañarnos a liberar bloqueos, limitaciones, angustias, ansiedades. Decime, ¿qué expectativas pusiste en su momento en esta casa? ¿Qué recuerdos tenés apegados a esa casa? ¿Qué anclas tenés con esa casa? ¿Qué apegos? ¿Qué ilusiones que todavía falta cumplir? Porque todo eso es lo que hace que continúes sostenida a esa casa y esa casa sostenida a vos. Seguimos en la próxima.